Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la videoclase acerca de cómo calcular o determinar la derivada de una función algebraica a través de fórmulas, ya sin utilizar la derivada por definición o la famosa regla de los 4 pasos. Ok, bueno, vamos a comenzar recapitulando las fórmulas que vimos en el video pasado. Y en este video vamos a ver algunos casos capciosos que se nos pueden llegar a presentar. Y finalmente retomaremos la regla 4 de cómo trabajar con suma y resta de funciones, así como la regla 6 y regla 7 de qué hacer cuando hay multiplicación de funciones y división de funciones. Así es que, sin otro particular, pues comencemos. La primera regla nos decía, la derivada de cualquier constante es 0. No importa de qué constante se trate. Por ejemplo, si mi función dice y es igual a la raíz de 8 y yo quiero la derivada, así nos dice la indicación, derivada de raíz de 8, aunque tenga una raíz, aunque tenga un símbolo, pues es una constante. La raíz de 8 vale cierto valor, que no me acuerdo exactamente cuánto es ahorita, pues es poquito menos de 3. Pues la derivada de eso es 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Derivada de menos 8pi. Perdón, la función y es igual a 8pi. ¿Quién es su derivada? Pues la derivada de esta constante. 8 por pi es un número, no sé cuánto sea, y aparte es un número negativo, pero su derivada te garantizo que es 0. Así de fácil. Ok, la regla 2 nos dice que no importa qué pase, si estamos utilizando a x como variable independiente, como es casi el 100% de los casos, al menos en bachillerato sí es el 100%, la derivada de x es 1. Ahí no veo necesidad de anotar más ejemplos. Ya si estás trabajando en una universidad, o estudiando, en la universidad, recuerda que la derivada de una variable respecto a esa variable será 1. Ok, bueno, procedemos. La tercera regla nos dice derivada de una constante que multiplica a una función. Por ejemplo, derivada de y es igual a 9x. Pues la derivada de eso es 9. ¿Por qué? Porque la función se deriva, en este caso x, y se multiplica por la constante. Derivada de x, 1 por 9, 9. Y listo. F de x es igual a la raíz de 2 por x. Es lo mismo, una constante que vale 1.4142, la raíz de 2, por la función x. Pues la derivada de esa función es igual a derivada de x, 1. 1 por raíz de 2, raíz de 2. Simple y así de sencillo. H de x es igual a k a la décima potencia por x. Ojo, el exponente no lo tiene x, lo tiene la letra k. Entonces, derivada de x es 1. 1 por k a la 10, k a la 10. Así de simple, así de sencillo. Un ejemplo más, z de x es igual a 9 quinceavos x. Pues la derivada de eso va a ser 9 quinceavos. H de x es igual a menos pi medios. Bueno, menos pi entre 8 por x. Ok, pues la derivada de eso será menos pi sobre 8. ¿Por qué? Porque la derivada de x, 1. 1 por pi, pues pi, y eso se tiene que dividir entre 8. Y este menos se queda. Así de sencillo. Bueno, ya repasamos la regla 1, la regla 2, la regla 3. Me voy a saltar a la regla 5. Y la regla 4, en un momento la utilizaremos para dar repasos generales. No te preocupes. A ver. Cuando tengo una función con exponente, por ejemplo, g de x es igual a x a la potencia 20. Y me piden calcular la derivada. Si sigo todos los pasos, tendría que hacer lo siguiente. En primer lugar, detectar quién es el argumento. Pues, ¿quién tiene el exponente? X. Esa es la función. ¿Qué exponente tiene? 20. El primer paso es bajar el exponente. Pues sería 20. Y luego, anotar a quien tenía ese exponente. Pues lo tenía X. Luego al exponente hay que restarle una unidad, 20 menos 1.
y luego multiplicar por la derivada de quien esté aquí. Derivada de x es 1. Luego, hacer las operaciones poco a poco. Este 20 se espera, x a la 20 menos 1, 19, y este 1 se espera. Y ahora veo a quién puedo multiplicar. 20 por 1, pues sería 20. Y más de aquí, por el más del tercer paréntesis, es más. X a la 19 es x a la 19. Y 20 por x a la 19, pues no se puede más que indicar así. 20x a la 19. Esto es si realizo todos los pasos. Con práctica te darás cuenta que puedes sintetizar un poquito. Mira. Misma función, g de x es igual a x a la 20. Siempre que tengas x a un exponente, digamos que es una aplicación de esta regla, porque, ojo, tu función no siempre va a ser x, es posible que sea algo más largo, como veremos más adelante. Pues siempre va a pasar esto. El 20 va a bajar, x se anotará a la 19, porque 20 menos 1 es 19, y como la derivada de x es 1, 1 por 20x a 19, sería este 1 de aquí, pues te quedaría así. Es lo mismo. Esto es si lo haces paso por paso y esto es ya sintetizado con un poco de práctica. Bueno, procedemos. Voy a agregar un ejemplo más de los que no son capciosos y en un momento ya pasamos a los que son ligeramente capciosos. Imaginemos que la función f de x es igual a x a la 15. Pues si lo hago paso por paso sería así. La derivada de f es igual a, el 15 baja multiplicando, se anota a x porque es el argumento, quien tiene el exponente. 15 menos 1, lo anoto. Y anoto la derivada de x, pues es 1. ¿Por qué la derivada de x? Porque es quien es el argumento, quien tiene el exponente. Multiplico aquí, más por más es más, primer y tercer paréntesis, 15 por 1, 15. X a la 15 menos 1, 15 menos 1, 14. 15 por x a la 14 sería 15x a la 14. Si lo hubiera hecho ya de forma más directa, si f de x es igual a x a la 15, f' de x sería el 15 se convierte en coeficiente, x, 15 menos 1, 14. Derivada de x, 1. 1 por 15, 15. Listo. Ambos son válidos. Pero, ahorita que veamos los casos capciosos, entenderás qué precauciones debes de tener. ¿Sale? Bueno, continuamos. También en este video verás cómo se combinan entre sí todas las reglas. ¿Cómo? Va a ser el caso ahorita. Supongamos que tengo una función como esta, 3x a la 10. ¿Qué reglas voy a ocupar? Pues varias, mira. Para empezar voy a ocupar la regla de 2, derivada de x, voy a ocupar la regla 3, constante por función, y la regla 5, función con exponente. Funciona de la siguiente manera. Calcular la derivada. Ok. Aquí yo me doy cuenta que es la función x que tiene un exponente, eso se parece a la regla 5, y además está multiplicada por una constante, eso se parece a la regla 3. Este 3, como es una constante que multiplica, se tiene que esperar. Ahora, este 10 va a bajar multiplicando como lo indica la regla 5. La x la voy a anotar porque es el argumento, quien tiene el exponente. Al exponente 10 le resto una unidad y multiplico por la derivada de x, que sería 1, porque así lo pide la regla 5, multiplicar por la derivada de quien esté aquí adentro. Entonces, aquí veo qué operaciones puedo hacer. Puedo multiplicar el más 3 por más 10 por más 1, son positivos, más por más por más, más. 3 por 10, 30, 30 por 1, 30. Y x le resto 10 menos 1, 9. Listo, la derivada de 3x a la 10 sería 30x a la 9. Básicamente pasó esto. Este 10 multiplicó a 3. Más por más dio más. 10 por 3 dio 30.
Anoté x y le bajé una unidad a su exponente, dio 9. Después tengo que multiplicar este resultado por la derivada de x, porque es la función. Derivada de x es 1. 1 por 30x a la 9 se queda como 30x a la 9. Insisto, en estos ejemplos, la función siempre ha sido x. No siempre va a ser así. Bueno, procedemos. Voy a dejarlo tantito. Pongo aquí abajo otro ejemplo. G de x es igual a menos 5 x a la 8. Es el mismo caso. Una función que tiene exponente y la están multiplicando una constante. Bueno, en ese caso, hago el mismo proceso. La derivada de g sería, este menos 5 se espera. El 8 va a bajar multiplicando. X se va a quedar igual, pero su exponente va a perder una unidad. Y voy a tener que multiplicar por la derivada de quien esté aquí con el exponente. Derivada de x es 1. Hago las operaciones pendientes y mira, negativo por positivo, negativo. Por el positivo de hasta acá sería negativo. 5 por 8, 40. 40 por 1, 40. La x se queda, 8 menos 1, 7. Listo. Ya tengo la derivada de la función g. Todo esto lo pudiste haber hecho mental. ¿Cómo? Mira, es función con exponente que está multiplicada por una constante. La constante es 5 negativo. El exponente baja multiplicando 8 por menos 5 más por menos menos. 8 por 5, 40. X se queda. Al exponente le restas 1, se queda en 7. Y todo eso se tiene que multiplicar por la derivada de x, porque es la función que tiene el exponente. Derivada de x, 1. 1 por menos 40, menos 40. Listo. Lo puedes hacer mental y es perfectamente válido. Eso se consigue a través de práctica. Bueno. ¿Qué otros casos capciosos se nos pueden presentar? Los siguientes. Supongamos que tienes algo como esto. F de x es igual a 10 por x a la menos 5. Que haya exponentes negativos. Bueno, pues calculamos su derivada. Lo voy a hacer completo y después explico cómo sería mental para que te puedas ahorrar tiempo. Función por constante y con exponente. Bueno, según la regla 3, la constante se tiene que esperar. Según la regla 5, si hay exponentes en tu función, bajan multiplicando el exponente. La función se debe anotar, la función es x. Y al exponente se le tiene que restar una unidad. Mucho cuidado cuando haya exponentes negativos. ¿Por qué? Porque de todas formas hay que restar. Derivada del x, o sea, de quien tiene la función que tiene el exponente, sería 1. Bueno, continuamos. Aquí hay que tener cuidado con los signos. Positivo por negativo, negativo. Negativo por positivo de hasta acá, sigue siendo negativo. Menos por más es menos, menos por más es menos. Listo. Anoto la x. Y aquí es donde debes de tener mucho cuidado. Menos 5 menos 1 será menos 6, no es menos 4. Cuando estás acumulando negativos, la deuda incrementa. Debes 5 y solicitas fiado 1, tu deuda no es de 5 ni de 1, tu deuda es de 6. Bueno, aquí nada más aclaro. Y antes de eso, vamos a... Eche esa aclaración. Ahora sí continuamos. Más por menos, menos. Por más, quedamos que era menos. 10 por 5, 50. 50 por 1, 50. Omití esto hace un momento, te pido una disculpa. Y ahora sí, anotamos x. Menos 5 menos 1, menos 6. La derivada de esa función es menos 50x a la 6, negativo. ¿Cómo lo pudimos haber hecho mentalmente? Función con exponente y multiplicada por un valor. Este valor multiplica el exponente. Menos 5 por 10, más por menos, menos. 5 por 10, 50. Anoto x, menos 5, menos 1, menos 6. Y todo esto se multiplica por la derivada de x.
No le afecta el menos del exponente, para nada. Derivada de x, 1. 1 por menos 50, menos 50. Y así de sencillo te hubiera quedado. Ok. ¿Qué otro caso se puede presentar? ¿Qué tal este? H de x es igual a 20. Vamos a pensar 20 negativo. Dividido entre x a la 4. Así de fácil. Bueno, si esto te llega a pasar, hay que hacer un pequeño ajuste, una reescritura. Funciona de la siguiente manera. Como he mencionado en más de un video, tú puedes mover una base de numerador a denominador con la salvedad de que le tienes que cambiar el exponente de la siguiente forma. Por ejemplo, a la m negativo es igual a 1 entre a la m. Estoy moviendo de arriba a abajo de una fracción o del numerador a denominador una literal, pero le cambio el signo a su exponente. Usando esta regla, la función h sería igual a lo siguiente. El menos 20 se queda y x sube, pero a la menos 4. ¿Sale? El menos 20 no tiene nada que ver en esta regla, simplemente estoy moviendo el x. ¿Sale? Te sugiero haber tomado nota de esta pequeña ley de los exponentes. No es la primera vez de que hablamos de ella. Bueno, procedemos. H de x es igual a menos 20 entre x a la 4. Entonces h de x es igual a menos 20 por x a la menos 4. Ok, repetimos entonces. H de x es igual a menos 20 entre x a la 4. Por lo tanto, h de x es igual a menos 20 por x a la 4 negativo. Nota que no he puesto el símbolo de derivada. No he calculado la derivada. Simple y sencillamente reescribí h. Es un error colocar aquí símbolo de derivada porque no he aplicado ninguna de esas reglas. Solo hice una reescritura. En algunos colegios, en algunos casos, universidades, en algunos maestros y maestros, si aquí ya pones la derivada, estás afirmando que esta función y esta función, esta es la derivada. Y eso es falso. Entonces, no pongas el símbolo de derivada porque no has aplicado ninguna regla de derivación. Bueno, lo anoto acá para continuar. H de x, quedamos que si lo reescribo queda menos 20 por x a la menos 4. Esta es esta. ¿Cómo lo derivo? Bueno, el menos 20 se espera. El menos 4 baja multiplicando. X se espera, pero a su exponente le restas una unidad. Perdón, menos 4 menos 1. Y multiplicas por la derivada del argumento. ¿Quién tiene ese exponente? Derivada de x, 1. Perfecto. Entonces, aquí hay que multiplicar signos. Menos por menos, más. Por este más de esta acá, sigue siendo más. 20 por 4, 80. 80 por 1, 80. X a la menos 4 menos 1, menos 5. Mucho cuidado allí. ¿Cómo pudiste haberlo resuelto de manera mental más rápido? Bueno, primero tuviste que haber reescrito. Eso es altamente recomendable. Y a partir de aquí ya lo puedes hacer mental. Función con exponente que tiene una constante multiplicando. Menos por menos te dio este más invisible. 4 por 20 te da 80. Se anota x. Exponente menos 4 menos 1 menos 5. Y la derivada de x es 1. 1 por 80, 80. Listo. Ojo, mucha gente se llega a confundir con lo de los exponentes y los negativos. Ten mucho cuidado. Ahora, vale la pena mencionar que en algunos casos hay maestros y maestras que te llegan a pedir que no uses exponentes negativos en tu respuesta final. Pues si eso llega a pasar, pues simplemente mueve de numerador a denominador a x como aquí y listo. F' de x es igual a menos 50 entre x a la 6. Hay quien sí lo exige. Ten mucho cuidado. Simple y sencillamente te lo menciono. Bueno. O en un examen de admisión de universidad te llegan a ofrecer opciones y a lo mejor no encuentras esta, pero esta sí. Ok, bueno, procedemos. El siguiente caso capcioso que se nos puede presentar
podría ser cuando aparecen raíces. Por ejemplo, f de x es igual a la raíz cuadrada de x, la más famosa. Hay autores que te colocan una regla para raíces. Yo te recomiendo que mejor lo trabajes con esta regla, con la regla 5. ¿Por qué? Porque al final del día, las raíces son potencias disfrazadas, potencias fraccionarias. Acuérdate, hay una ley de los exponentes que dice que la raíz tipo m de un valor con su propio exponente interno es igual a la n sobre m. Te sugiero tomar nota de esta pequeña regla. Si yo hago ese análisis, reviso quién tiene la raíz. Pues la raíz es x. Si no tiene un exponente visible adentro, es que vale 1. Y lo voy a reescribir. Nota que no tiene símbolo de derivada. X a la, el exponente de adentro sería 1, va a ser el numerador. Y el tipo de raíz, que es el que está aquí afuera, sería 2. Entonces, f de x es igual a la raíz cuadrada de x, es igual a x a la 1/2, por esta pequeña ley de los exponentes. Ahora, yo voy a tener que calcular su derivada. Ok, vale. Ahora sí aplico la derivada. Es función con exponente. Bueno, pues el exponente es 1/2, va a bajar multiplicando. X va a quedarse allí, como apreciamos aquí, está a la altura del 1, no se te olvide. A 1/2 le voy a restar una unidad y voy a multiplicar por x, pues, perdón, por la derivada de x, que es 1. Ok, hago las operaciones, el 1/2 se queda, x a la 1/2 menos 1, esto lo puedo hacer aquí en grande. 1/2 menos 1 es lo mismo que 1/2 menos 2/2, porque un entero vale 2/2. Entonces, 1/2 menos 2/2 es igual a 1/2 negativo. X a la menos 1/2 por 1. Y ahora sí, aquí ya podemos decir que vamos a terminar. Más de 1/2 por más del 1 es más. Este 1 está a la altura del numerador 1. 1 por 1, 1. Y el 2 queda intacto. Ok, y esto quedaría 1/2 por x a la menos 1/2. Y listo. Así lo puedo dejar. Ahora, vamos a ver un caso un poquito más elaborado de este. Te sugiero tomar nota. Si tienes dudas, deja poner otro ejemplo que quizás nos pueda ayudar. A ver. Bueno, continuamos. Y funcionaría así. G de x es igual a 3/5 por la raíz séptima de x cuadrada. Ok, bueno. ¿Cómo se va a resolver esto? Primero hay que reescribir. Casi siempre que veas x con raíz vas a tener que reescribir. No anotas derivada porque solo estás reescribiendo. Bueno, según la ley de los exponentes que vimos, el exponente interno es el numerador, el tipo de raíz es el denominador. La función g es igual a 3/5 por la raíz séptima de x cuadrada. Por lo tanto, reescrito, la función g es igual a 3/5 por x a la 2/7. Va a ser función con exponente y que está multiplicada por una constante. Ahora sí, la derivada de g es igual a 3/5. El 2/7 baja a multiplicar. Se anota x. A 2/7 hay que restarle un entero por la ley 5, por la regla 5. Y multiplicamos por la derivada de x, que es 1. Ok. Hago las operaciones poco a poco. En casos como este no es tan conveniente hacerlo todo mental, te sugiero escribir. Veamos, más de 3/5 por más de 2/7 por más de 1 es más. Ahora, fracciones. El 3, el 2 y el 1 están a la altura de los numeradores. 3 por 2, 6 por 1, 6. Los denominadores son 5 y 7. 5 por 7, 35.
Anoto a x. A 2 séptimos hay que restarle una unidad. Muy sencillo, lo voy a hacer aparte. 2 séptimos menos una unidad es lo mismo que 2 séptimos menos 7 séptimos. Porque un entero tiene 7 séptimos. Si hubieran sido sextos, menos 6 sextos. Si hubieran sido quintos, menos 5 quintos. Y ahora, 2 séptimos menos 7 séptimos, pues quedamos en negativo, menos 5 séptimos. Entonces, la respuesta es 6/35 por x elevado a la menos 5 séptimos. Y listo, así de fácil. Bueno, ya con estos ejemplos espero que haya sido un poquito más claro. Y a continuación vamos a hacer, para cerrar, ejemplos utilizando la regla 4 a través de sumas y restas de diferentes tipos de funciones, que son los ejercicios más comunes. Todos los ejemplos que hemos visto son los que calificaríamos de sencillos o de cortos. Supongamos que la función f es igual a x a la 10 más 2x a la 3 menos 6x a la... más 6x a la menos 10, es diferente, más la raíz de 8. Ok. Vamos a cambiar este por un menos solamente para tener signos diferentes. También este. Ok. La derivada de esta función es igual a... Ok, bien sencillo. X a la 10, su derivada sería 10x a la 9. ¿Por qué? Porque el 10 baja multiplicando a x. X se anota, al exponente 10 le restamos 1 y te queda 9. La derivada de x es 1. 1 por 10, 10. Listo. Menos 2x a la 3. La derivada de eso sería 3 positivo por 2 negativo es más por menos. Menos 3 por 2, 6. X a la 3 menos 1 sería 2. Ok. La derivada de x es 1. 1 por 6x a la 2 se queda 6x a la 2. Más 6x a la menos 10. Derivamos. Negativo por positivo, el exponente va a bajar multiplicando. Negativo. 10 por 6, 60. X a la 10 menos 1, menos 11. Cuidado aquí si estabas pensando en un 9 o un menos 9. Ahora, derivada de 8 sería 0. Pero pues el 0 que suma o 0 que resta no sirve. Entonces se queda así. La derivada fue más 10x a la 9 menos 6x cuadrada menos 60x a la menos 11. Así de rápido. Esto ya fue producto de bastante práctica, como vimos en todos los ejemplos anteriores. Ok, siguiente ejemplo. G de x es igual a x a la... 2x a la menos 5 cuartos más 3x menos la raíz quinta de x a la 3 más 1. Ok, voy a calcular la derivada de g. Pero en cuanto yo reviso la función veo que hay una x con raíz. Antes de meterme a derivar me conviene reescribir. Bueno, sería 2x a la menos 5 cuartos más 3x, y esto es lo que voy a reescribir. Sería menos x a la, el exponente 3 es numerador y el denominador es la raíz, más 1. Y ahora sí, vamos a aplicar las reglas un poquito más fácil, más rápido. Función con exponente. Bueno, este 2 va a multiplicar a menos 5 cuartos, que va a bajar. X se va a anotar. Y a menos 5 cuartos le tengo que restar 1. Todo esto es para este primer término. Aquí, si te das cuenta, estoy utilizando en estos ejemplos la regla 4. Si tengo varias cosas que se suman o se restan, tengo que derivarlas por separado. Derivada de 3x es 3. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1 por 3, 3. Aquí va a ser menos 3 quintos por x a la 3 quintos menos 1. Y la derivada de 1 es 0. Ya ni siquiera me molesto en anotarla. Ok, procedo. Aquí simplemente hago las operaciones.
Bueno, déjenme hago el ajuste aquí para que se aprecie mejor qué estoy haciendo. Aquí es más 3 porque la derivada de 3x es 3. Menos, este 3 quintos había bajado. Multiplicó a x a la 3 quintos menos 1 por la derivada de x es 1 más 0, la derivada de 1. Ok. Le voy a cambiar el color. Más 0. Aquí cada uno de los cambios de color significa que estaba derivando un elemento diferente. Esto que está en verde es la derivada de esto. El más 3 es la derivada de 3x. Esto que está en negro es la derivada de este. Y 0 es la derivada de 1. Ok, ya para cerrar. Positivo del 2 por negativo. Aquí me faltó por 1, perdón, porque es la derivada de x. Positivo por positivo, negativo. El 2, el 5 y el 1 están a la misma altura. 2 por 5, 10 por 1, 10. El 4 no tiene con quién multiplicarse, se queda así. X a la 5 cuartos menos 1. Menos 5 cuartos menos 1 es lo mismo, perdón, menos 5 cuartos, está en el exponente, menos 1 es lo mismo que menos 5 cuartos a la, restándole 4 cuartos. Menos 5 cuartos menos 4 cuartos, pues serían menos 9 cuartos. Todo esto genera este exponente, menos 9 cuartos. Ok, bueno, y por 1 se queda igual. La derivada de 3x quedamos que era 3. Y aquí, menos 3 quintos por 1, pues menos 3 quintos, no hay ningún cambio. X a la, y la derivada de 1 es 0, ya no hubo ningún inconveniente. No se anota. Y listo, ya hemos terminado. Ok, continuamos con los ejemplos de derivadas. Estamos utilizando, como hemos visto previamente, las reglas 1 a la 5. Aquí tenemos h de x igual a 3x a la 10 más 6x a la 2 menos 8. Vamos a agregarle menos 8x más 1. Calculamos su derivada, así dice la indicación. La derivada de haciéndolo un poquito más rápido, sería 10 por 3, más por más es más, 10 por 3, 30, x a la, exponente 10 menos una unidad, 9. La derivada de x es 1, quien tiene ese exponente. Acuérdate de este pedacito de la regla, multiplicar por la derivada de quien tenía ese exponente. 1 por 30, 30. Ok, aquí más del 2 por más del 6 sería más 12. X a la, exponente 2 menos 1 es exponente 1, pero el exponente 1 no se suele anotar. Y la derivada de x es 1, 1 por 12, 12. Aquí tengo menos 8x, quedamos que la derivada de una función que tiene una constante que la multiplica es igual a la constante por la función, pero también dijimos que cuando estuviera x pegado a una constante, su derivada es la constante solita. Y la derivada de 1 sería 0, más 0, pero ese más 0 no afecta. Y listo. Acá tenemos la función g de x es igual a la raíz cúbica de x más 8x. Bueno, primero reescribimos. X a la 1/3. Acuérdate que aquí hay un invisible y el 3 se convierte en denominador de exponente. Y ahora sí, hago la derivada. Vamos a agregarle más pi. Listo. Bueno, la derivada de g sería igual a 1/3 baja, se anota x, y aquí anoto 1/3 menos 1 como exponente. Déjalo, resalto un poquito. Acuérdate que al exponente se le debe de restar una unidad. Ok, y aquí tengo más 8x. La derivada de 8x es 8 y la derivada de pi pues sería 0. Entonces, aquí hacemos la continuación. Olvidé anotar algo, te pido una disculpa. Aquí mira, el exponente bajó multiplicando, se anota x, a su exponente se le resta 1, pero acuérdate que voy a multiplicar por la derivada de quien tiene el exponente, x, su derivada es 1. 1 por 1/3, 1/3. X a la 1/3 menos 1 es lo mismo que 1/3 menos 3/3. Entonces, si a 1/3 le resto 3/3, quedan menos 2/3. Quedaría 1/3 por x a la menos 2/3. Derivada de x quedamos que era 8, pues más 8, y el más 0
no afecta. Voy a borrar esto. Y la respuesta entonces es 1/3 por x a la menos 2/3 más 8. Y así de sencillo. Bueno, con esto terminamos. Espero que te haya sido de utilidad. Cuídate mucho. Chao.